con andar en armonía, que comenzó en el capítulo 5, versículo 18, y va a terminar en el versículo 9 de este capítulo, pero hoy solamente vamos a ver eso. Okay. Hoy no vamos a cubrir la parte de amos y siervos por cuestión de tiempo, y yo sé que ustedes me van a entender al final. Yo sé que ustedes quisieran saber más acerca de los amos y de los siervos y de los, ¿cierto? De los esclavos. Todo eso ustedes lo quieren saber, pero vamos a dejarlo para la próxima semana. Hoy vamos a aprender algo con respecto a nuestros hijos. La semana pasada hablamos, por 2 semanas seguidas, estuvimos hablando acerca del matrimonio. ¿Cuántos de ustedes recibieron bendición con este estudio? Yo también, y ya lo puse en práctica. Pregúntenle a mi esposa. ¿Acabó? Ya vimos, ella fue a salir a buscar las cosas. Sí. Hoy vamos a entrar con respecto, vamos a seguir dentro de la familia, pero no necesariamente con el esposo y la esposa, como lo habíamos visto antes. Hoy vamos a caminar en armonía entre padres e hijos. ¿Okay? Dice el texto en Efesios 6, y yo les voy a pedir a ustedes que saquen sus Biblias, porque hay cosas que anotar. Y hay cosas que vamos a subrayar y a marcar, así que en el teléfono es difícil, a lo mejor alguno de ustedes lo puede hacer, pero si lo tienen en la Biblia de papel, mucho mejor. Dice el texto, hijos, versículo 1 del capítulo 6, Efesios, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Yo les decía que quería que marcaran algo en sus Biblias. Aquí yo lo subrayé, lo puse en rojo, lo resalté para que ustedes hagan la tarea, porque hay 4 puntos que son importantes, que son de donde nos vamos a agarrar para darle forma a este estudio, y hay una crítica constructiva en el texto. Entonces, lo que quiero que marquen es obedecer y justo, el versículo 1, y en el versículo 2, honra y promesa. En el versículo 3, pásenlo, como cuando juegan póker, paso. Y en el 4, no provoquéis a ira. Marquen ese, provoquéis a ira. ¿Ok? Ahí voy a hacer una corrección al texto. Ustedes saben que a mí me gusta meterme, indagar, especialmente cuando encuentro algo así que puede ser conflictivo. Me gusta meterme y averiguar, y yo estoy seguro que ustedes ya están diciendo, Camilo, este texto no tiene sentido. Porque si la Biblia me dice que discipline y corrija a mis hijos, y después me dice que no los provoque a ira, es una contradicción. Porque a qué hijo le gusta que lo disciplinen y lo corrijan. Cuando los hijos se disciplinan y se corrigen, se molestan. ¿Cierto? Entonces, desafortunadamente por yo no sé cuántos años, posiblemente 2000 años desde que se escribió el texto, los padres han estado haciendo un trabajo maravilloso de malcriar a sus hijos por este texto, de no provocarlos a ira. Pero eso no es lo que el texto dice. ¿Okay? Si pensamos, el texto sí claramente nos está diciendo a criarlos con disciplina y con amonestación.
O sea, cuando sea necesario, nos dice también el autor de Proverbios, hay que sacar la vara, el cinturón o la señora latina la chancleta. ¿Sí? Para se ha malinterpretado ese texto. Yo me acuerdo, mi hija la menor siendo muy pequeña, un día cuando yo estaba regañándola y estuvimos discutiendo por algo que había hecho mal, ella me sacó este texto en cara. Dicen, no provoques a vuestros hijos a ira. Y yo le dije, pero el texto dice que te discipline y te amoneste, y eso es lo que estoy haciendo. La palabra para provocar a ira es la palabra parorgizó en griego, ¿ok? ¿Ven cómo hablo de griego también? Con poquito acento. Parorgizó, ¿qué significa provocar ira? No provocar a ira, sino provocar ira. Entonces, entendiendo bien el texto, lo que está diciendo, y vosotros, padres, disciplina y amonesta a nuestros hijos para que la ira no recaiga sobre ellos. Obviamente se está refiriendo a la ira de Dios, que es la ira que no queremos que recaiga sobre ningún ser humano, pero también la ira de los vecinos, la ira de los parientes, la ira de la familia, la ira de los maestros. Entonces, el texto claramente nos dice, hijos, disciplinad a vuestros padres, disciplinad a vuestros hijos para que no caigan en ira, para que no recaiga sobre ellos ira, es lo que está diciendo el texto. Tristemente, en nuestras versiones en inglés y en español, y aún en las versiones más nuevas, continúa cometiendo ese gran error, dándonos a entender que si castigamos a ira, entonces, que si castigamos y disciplinamos y los corregimos, vamos a producir ira en ellos. ¿Sí? Si se dan cuenta que hay un gran contraste y un gran error, algo que no tiene sentido. Tengo que disciplinarlos y que no se enojen y que no se disgusten. Es imposible, es imposible. Entonces, el texto me está diciendo claramente que como padre yo tengo que disciplinar a mis hijos. Si no lo hago, va a recaer sobre ellos ira. Obviamente, la ira que menos quiero que caiga sobre un hijo es la ira de Dios. ¿Ok? En esta imagen que tengo acá, he puesto en el centro la línea que divide la ira y la promesa. He puesto la justicia. La línea que divide la ira y la promesa es la justicia. ¿Por qué? Porque el texto me dice claramente, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. O sea, les voy a explicar algo, especialmente a los hijos. Obviamente aquí ya somos adultos, pero también somos hijos. Todos somos hijos y aplica de alguna manera u otra a nosotros. Los que tienen hijos pequeños, qué bueno, esto aplica más directamente a ustedes, pero no hay niños acá porque les aplicaría directamente a ellos. Pero la otra vez yo estaba enseñándole a mis nietas, y ya cumplí con esa parte, a mis nietas les enseñé lo siguiente: cuando ustedes obedecen, ¿qué han hecho? Nada que valga la pena acumular puntos. ¿Okay? Porque lo que han hecho es lo justo. ¿Qué quiere decir lo justo? Lo justo es 0. No hubo ganancia. Yo tomé algo que me costó $10 y lo vendí en $10. Lo vendí en lo justo. No hubo ganancia. 0. ¿Okay? Yo le decía a mi nieta, mamita, cuando tú obedeces lo que papi y mami te dices, no ganaste puntos. No tienes crédito. Estás en 0.
Y alguien dirá, pero pues no tiene sentido. Como que ¿cuál es el incentivo de obedecer siendo justo? Bueno, el incentivo es que te saca de la zona de la ira. Y ese creo que es un buen incentivo. Desafortunadamente, nosotros en la sociedad en que vivimos, no hay un contrato escrito, claro, en donde nos digan cuáles son las responsabilidades nuestras como padres y las responsabilidades de nuestros hijos. No lo hay. Todo es implícito, a pesar de que la obligación del padre sí está escrito en algún lugar en donde dice que un padre tiene que proveer por las necesidades de sus hijos. Tiene que proveer alimento, vestido, educación, disciplina, corrección, cuidado, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y si uno no cumple con eso, puede meterse en problemas con la ley. Pero la ley es injusta. ¿Por qué la ley es injusta? Porque en ninguna parte dice cuál es el compromiso del hijo en ese contrato. Dice la responsabilidad del padre o los padres, pero no dice la responsabilidad del hijo. Y la responsabilidad del hijo, que debería estar escrita en algún lugar, es tiene que obedecer a los padres. ¿Sí? Porque eso es lo justo. Pero en Israel esa ley sí existía. En Israel esa ley sí existía. Resulta que si alguna persona en alguna familia, el muchacho, después de que el papá le daba una orden, no hacía caso y seguía el papá insistiendo y trataba de disciplinarlo y trataba de corregirlo y trataba de guiarlo por buen camino y todo, y el muchacho seguía rebelde, llegaba a un punto donde el papá tomaba al muchacho, lo llevaba a donde los líderes de la ciudad, y los líderes de la ciudad, después de que escuchaban el caso por parte del padre y del hijo, llegaban a la conclusión de que el padre no estaba loco y que el hijo entonces tenía que ser castigado. ¿Ok? Y el castigo era muy simple. Los líderes llamaban a todos los varones de Israel, de la congregación o de la familia de esta persona, y llevaban al muchacho a un campo abierto, y ahí cada uno, empezando por el padre, empezaban a tirarle piedras hasta que lo mataban, ¿ok? Y quedaba sepultado, y luego encima de esa sepultura ponían muchas piedras encima hasta que quedaba una torre de piedras, ¿ok? Eso era como corregían a los hijos. Y juzgando por lo que ustedes han hecho, ¡wow! Y por las caras que hicieron y todo lo que hicieron, estoy seguro que están criticando a Dios, ¿cierto? Están criticando a Dios por lo severo del castigo. Pero tengo una pregunta para ustedes. En esos tiempos bíblicos, en los tiempos de Israel, ¿cuántos muchachos se perdían? Muy posiblemente ninguno, ¿cierto? Si al caso uno por cada generación. Si al caso un muchacho se perdía por generación, ¿por qué? Porque cuando los muchachos iban creciendo, hey papi, ¿y ese montón de piedras para qué? ¿O por qué? Bueno, mijo, déjame te cuento la historia de un muchacho más o menos de tu edad. ¿Sí? Entonces, esa era la disciplina. Ahora, yo sé que los que hicieron, wow, y las caras, están juzgando a Dios. El Señor ya los perdonó, no se preocupen. Y están juzgando la palabra. Pero, ¿qué es más cruel? ¿Que se pierda un hijo por generación o a veces ninguno? ¿O que se pierdan el 65-70% de los hijos que se están perdiendo en nuestra generación hoy? Ustedes díganmelo.
Que se pierda uno o tal vez ninguno y con que la montañita quede ahí, con que el montecito de piedra. Yo sé que alguno de ustedes debe estar pensando ahorita, uy, saliendo de acá me voy para el Home Depot a comprar unos ladrillos. No se trata de eso. Se trata de que Dios en su sabiduría, en su amor por nosotros, establece leyes justas. Nosotros somos los malos. Nuestra sociedad es la que es perversa. Y con el cuentico de que para que mi hijo no se moleste, entonces no lo disciplino, entonces hemos perdido generaciones completas. Le hemos hecho tanto daño a los jóvenes, creyendo esta historia del papá cool y de la mamá cool, que a mis hijos yo no los regaño, a mis hijos los trato como a mis amigos, a mis hijos. Hermanos, con eso lo que hemos hecho es dañar a nuestros hijos, dañar a nuestra sociedad, dañar al gobierno, dañar la iglesia, absolutamente todo. Entonces, les cuento que es muy interesante ver cómo el obedecer sí tiene méritos, muchos méritos. Hay otra cita que encontré en Romanos 2, para los que toman nota. Romanos 2, versículo 7, es una nota que respalda completamente lo que nos dice Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Dice lo siguiente en Romanos 2, versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien, en obedecer, en cumplir, en honrar, buscan gloria y honra e inmortalidad. Esas personas están en el lado de la promesa. Vuelvo y lo leo. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Y vimos la palabra honra que volvió y nos surge en el versículo 2 en Efesios 6, nos dice honra a tu padre y a tu madre. ¿Okay? Y ahí mismo en Romanos 2, pero en el siguiente versículo, mírenlo, en el versículo 8, miren lo que nos dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, en ese solo pasaje, 2 versículos, el mismo apóstol Pablo nos está poniendo a unos al lado de la promesa y a otros al lado de la ira, en estas dos zonas. ¿Y cuál es la diferencia? Unos, los que obedecen y honran y buscan el bien, y otros, los que desobedecen y son contenciosos. Esos están en el lado de la ira. Ahora, con esto de la desobediencia, es muy importante entender de qué se trata, y quiero ilustrar de esta manera. Yo le digo a mi hijo o a mi hija, mi amor, ayuda a tu mamá limpiando los platos. ¿Qué? Y yo, ¿por qué? Y otra vez yo, ¿y por qué no le dices a mi hermana? Y ustedes todos, imagino que han escuchado ese cuento, ¿cierto? ¿Y por qué? Ni que fuera yo un esclavo, ni que me pagaran, y él empieza a lavar los platos, y los tira y los saca, y ¡pum! Termina, y ya está. Pregunta: ¿puedo yo castigar a mi hija por no lavar los platos? No, porque los lavó y los limpió de mala gana, echando serpientes, y terminó y los lavó. ¿La puedo castigar por desobediencia? No, pero eso fue todo lo que hizo, quedó ahí en la mitad. Se salvó de la ira. Eso fue todo lo que hizo. Pero si después de que los lava, de que está furiosa porque le tocó a ella, el Señor le toca el corazón
Y de pronto se calma y empieza a orar. Y toma la escoba y empieza a barrer el piso. Empieza a limpiar el counter, limpia la estufa. A la mamá le hace el café y a mí me hace una limonada y va y nos la lleva. No solamente obedeció, sino que nos honró. Y ya no quedó en la mitad, en la justicia por obediencia, sino que ahora pasó al lado de la promesa. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo acá. Es algo tan sencillo. Mire lo que dice, vuelvo y lo pongo para que lo damos aquí mismo de Efesios. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué? Ese mandamiento tiene una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que te vaya bien y que seas de larga vida sobre la tierra. Mi hija en esas condiciones no acumuló ira. Al principio no acumuló bendición, solamente estuvo en el lado de lo justo, pero puede acumular bendición en el momento en que pasa a honrar, en el momento en que da un paso más, en el momento en que pone la otra mejilla, en el momento en que da camino a la otra milla, ¿sí? En ese momento pasa de la justicia, de lo que es apenas justo, de donde no recibe créditos, de donde no tiene nada a su favor, solamente escaparse de la ira, ahora pasa al lado de la promesa, al lado de donde va a recibir bendición. La bendición entonces, ya lo vemos, es para que le vaya bien y para que tenga una larga vida. Entonces, lo que el Señor nos está prometiendo acá es bastante bueno. Es bastante bueno. Hay mucha gente, y yo estoy seguro que ustedes, si no conocen a alguien, saben de alguien, especialmente de alguien de Hollywood, que ha tenido mucho, pero se ha muerto muy joven. Eso no es lo que ofrece el Señor. O posiblemente a otros que conocen que son unos viejitos de 90 años, pero enfermos y les duele todo y nadie los quiere y los manda por allá a un ancianato. Eso tampoco es lo que el Señor quiere ni lo que nos está ofreciendo. Lo que Él nos está ofreciendo es bastante bueno. Es cantidad y calidad. Si ustedes conocen a una de esas personas que tienen mucho y que están muriéndose, fue porque no honraron a sus padres. Si ustedes conocen a uno de esos ancianitos que están sufriendo y han sufrido toda su vida, o viejos, fue porque no honraron a sus padres. Yo así lo creo porque es promesa del Señor. El Señor nos dice que eso es lo que nos espera. Ahora, de los padres, de nosotros, de ti y de mí, depende si nuestros hijos están en la zona de ira o en la zona de bendición. ¿Sabían ustedes eso? Depende de nosotros. ¿Por qué depende de nosotros? Por ahí vamos. Disciplínalos y corrígelos. Porque si no los disciplinamos, si no los corregimos, entonces vamos a hacer que ira caiga sobre ellos. Entonces, el destino de nuestros hijos de que estén en ira o que estén en promesa depende de ti y de mí. De los padres. De cada uno de nosotros como padres. Y yo sé que estás pensando tú. Tú estás pensando, Camilo, me hubieras dicho esto, así como la semana pasada, hace 20 años atrás. Pero el Señor es el Dios de las oportunidades y al final vamos a ver cómo encajamos esto a nuestra vida de hoy. Tristemente, hay de estos hogares
Posiblemente tú seas la víctima de este flagelo, de los hogares deteriorados, de las familias quebrantadas. Y una cosa que yo he visto en gente cercana a mí, triste de decirlo, pero gente cercana a mí, y otras personas que he visto en consejerías que he dado, es en donde cuando la familia se divide, los esposos utilizan a sus hijos para vengarse de la otra persona. ¿Quién te trajo? ¿La bruja te trajo en escoba o en qué te trajo, mi amor? ¿En qué llegaste volando? ¿Sí? Y entonces empezamos a nuestros hijos a hacerles que le pierdan el respeto al papá y que deshonren a la mamá. Y entonces en esa rivalidad ahí vamos haciendo que ellos se carguen y que ellos vayan robándose la bendición de Dios. Porque mis hermanos, a nosotros alguien nos enseñó a deshonrar a los padres, si es que alguna vez lo hicimos. ¿Saben por qué? Porque cuando éramos niños, nuestro papá era nuestro héroe. Y nuestra mamá era la mujer más linda y más hermosa. ¿Y cómo fue que de pronto cambió todo y ahora ese viejo no quiero ni verlo en pintura, o esa mujer tan mala y tan perversa? ¿Quién te enseñó eso? Generalmente es la otra, el otro cónyuge. Generalmente ese es el caso. Y es una gran tristeza, porque si tan solo entendieran que el pleito que tienen con su pareja, al desahogarse con los hijos, lo único que están haciendo es trayéndole maldición a los hijos. El destino de ellos, mis hermanos, el destino de ellos ya está trazado, como el tuyo y el mío. Tu destino ya está trazado. ¿Cuántos años vas a vivir tú? Ya están trazados. ¿Qué tan buena vida vas a tener tú? Ya está trazado. ¿Saben cómo la trazamos? En la manera en cómo tratamos a nuestros padres. Tú y yo ya pasamos por ahí. Tú y yo ya fuimos adolescentes. Tú y yo ya hicimos lo que desafortunadamente hicimos con los padres. O sea que Dios sabe si nuestra vida va a ser corta y si nuestra vida no va a ser con abundancia. Pero nuestros hijos no. Ellos apenas están levantándose, apenas están comenzando. Para aquellos de ustedes que tienen niños pequeños. Nosotros, los que no tenemos niños pequeños, tenemos nietos. Tenemos sobrinos. Tenemos hijos de vecinos o niños aquí en la escuela, en la iglesia, a quienes educamos. Por ellos tenemos que velar también nosotros. Aunque no somos los padres directamente de ellos, podemos ser los padres espirituales, a quien ellos nos están observando, de quien ellos están aprendiendo. Entonces, hermanos, mucho cuidado con el testimonio que nosotros damos, mucho cuidado con lo que le decimos a nuestros hijos con respecto a su cónyuge, a la otra persona que sea. Quiero compartir algo muy íntimo, muy íntimo. Pero ahora estudiando esto, el Señor me mostró una gran bendición que tuve con mi madre. Mi madre, creo que ya he contado así por encima, somos 7 hijos. Yo soy el menor de los 7. Mi papá abandonó a mi mamá, aún no estoy seguro si con la primera hija o con el segundo hijo. Cuando mi mamá tenía, por la ilustración, digamos, 2 hijos, abandonó a mi mamá y terminamos siendo 7. Por 2 abusos, llegaba borracho a la casa a golpear a mi mamá, a abusarla, a tener relaciones con ella, y otra vez mi mamá embarazada, y otra vez mi mamá embarazada. Hace poco, cuando estuve en Colombia hablando con uno de mis hermanos, mi hermano
le hizo un nudo en la garganta y me decía, mi papá fue un miserable. Pero yo le agradezco hasta este día a mi mamá, porque me acuerdo escucharla a ella, que fue la que más sufrió. Obviamente que lo sufrió en persona, nosotros sufrimos como hijos porque no había un padre en la casa. Pero me acuerdo a ella más de una ocasión. En una ocasión me dio un golpe en la boca y me dijo, a tu papá lo respetas. Y en muchas otras ocasiones le escuché, no diciéndomelo a mí directamente, sino a todos los hijos, respeten a su papá. Y uno de mis hermanos vivió, y creo que hasta este día vive muy cargado de por qué mi mamá nos inculcaba que respetáramos a mi papá, siendo que fue un guache, un atarbano, un mal hombre. Pero a la luz de la escritura, mi mamá hizo lo correcto, porque no me enseñó a tenerle odio a mi papá. Tengo mi corazón limpio, libre, y lloré por él hasta el día de su muerte. Yo estoy seguro que lo voy a ver en la presencia del Señor. Yo estuve orando por él, estuvimos intercediendo con mi esposa. Yo le presenté el Evangelio en una ocasión. Entonces, no importa quién sea tu ex, tus hijos necesitan, por tus hijos, no por el ex, necesitan honrar y respetar a esta persona, porque es su padre, es su madre. Yo sé que estoy hablándole a una audiencia ya madura, donde posiblemente sus padres ya no estén con ustedes, pero quizás hay algunos de ustedes que sí tienen su padre con ustedes. Qué bendición, qué privilegio. Honra a tu madre, honra a tu madre. ¿Okay? Escuchaba un testimonio de un pastor que decía, somos 5 o 6 en la familia, yo no sé cuántos son, y hasta el día de hoy yo siempre vengo, todos los meses le traigo dinero a mi mamá, y siempre me dice lo mismo, mijo, yo no necesito. Y él cuenta que su mamá tiene una pensión y recibe bien, y los otros 5 hijos todos le dan, y en realidad él dice, la señora no necesita. Pero él le dice, mamá, yo no te lo doy porque tú necesitas, el que necesito soy yo. Dártelo. ¿Y qué tan cierto es eso? Cuando tenemos esa actitud, necesito bendecir a mis padres. Necesito honrar a mis padres, porque yo lo necesito. Porque es una bendición que yo no voy a robar si no lo hago. Y a los papás cool, y a los papás, ¿no?, chéveres de la época, mis hermanos, déjenme recordarles esto. Sus hijos no necesitan más amigos. Sus hijos necesitan un padre y una madre. Sus hijos, es más, estoy seguro que sus hijos podrían votar el 90% de amigos que tienen y quedar bien. O sea, ellos no te necesitan como un amigo o como una amiga. Ellos necesitan una madre, alguien que les guíe, alguien que les indique, alguien que les señale el camino. Así que por medio de la disciplina, por medio de la amonestación, ¿qué pasa? Nuestros hijos salen de la zona de la ira, entran en la obediencia, que es la zona justa, pero además tienen toda la posibilidad de pasar a la zona de la promesa. Ahora, yo sé que algunos de ustedes estén diciendo, qué bueno, qué buena esta instrucción, y como les mencioné hace un ratito, quizás sea un poco tarde para mí, las condiciones mías no son las mismas de hace unos años, etcétera. Entendiendo que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, entendiendo que el Señor conoce, el Señor sabía que este mensaje lo ibas a escuchar hoy y te trajo hoy acá, es porque tiene algo para ti, tiene algo para cada uno de nosotros. Cuando voy a meter, me voy a meter cuarta en la caja de transmisión, ¿ok? Cuarta para no ya ir más rápido. En cuarta cambia un poquito el tema, sin cambiar el tema. Israel, cuando salió de Egipto,
Ellos iban protegidos por Dios. Ellos supieron después de unos cuantos años, como de unos 30 años, supieron que estaban protegidos, que Dios no los abandonaba. Sabían que tenían a Moisés delante de ellos, pero había algo más importante delante de Moisés, que era la nube o la columna de fuego. Entonces, ellos todo lo que tenían que hacer era, ¿dónde está la nube? Allá está Moisés, aunque no lo veo, pero para allá es que tenemos que ir. Y seguían la nube. ¿Sí? Seguían la nube, seguían la instrucción. Algunos de ellos se rebelaron. Y yo me pregunto, no creo que les haya durado mucha la rebeldía, porque a 110 grados de temperatura en el desierto, una nube es bastante agradable. Entonces corrían otra vez debajo de la nube para recibir esa protección. Pero llega un momento en cuando Moisés, el dador de la ley, se va, se muere, y ya no tienen dador de ley. Y llega un momento donde ese Moisés es reemplazado por Yeshua, por Josué. Van entrando a la tierra prometida y se dan cuenta que al cruzar el Jordán ya no tenían ni a Moisés ni a la nube, pero tenían un nuevo líder, Yeshua, Jesús, Josué, que es el mismo nombre, ¿no? Y entonces el Señor llama a Josué y delante de todo el pueblo le dice lo siguiente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Y esto qué tiene que ver, Camilo, con los hijos y con...? Ya vamos. Okay, noten esto. Porque entonces harás prosperar, ¿qué camino? Tu camino. ¿El de quién? El de Josué. El de Josué. El de Josué. ¿Cómo iba Josué antes? Antes de que esto pasara, iba siguiendo la nube, y a Moisés que iba siguiendo la nube, y ahí iban todos. Pero no más Moisés, no más nube. Entonces, ahora el Señor ya no está delante de ellos para guiarlos. Ahora el Señor ha hecho algo totalmente revolucionario, que es lo mismo que ha hecho en tu vida y en la mía. Ya tus papás no están para llevarte de la mano y guiarte por donde quieras que ellos van. Ahora es tu camino. Es tu camino. ¿Sí? Pero la promesa es, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ya no está papi, ya no está mami, quien te van a tomar de la mano, quien tú vas a poder con certeza y seguridad cerrar los ojos porque sabes que el destino es bueno. Porque papi y mami te aman y te van a llevar a un buen destino. Ahora, delante de ti no hay nadie. Solo tus sueños, tus deseos, tus ambiciones. Y el Señor está detrás de ti diciéndote, ve, que a donde tú vayas, yo estaré contigo. Ese es el nuevo llamado para aquellos de nosotros que decimos, bueno, ¿y qué va a pasar ahora entonces? Ya no tengo mi papá, ya no tengo mi mamá, ya no sé a dónde dirigirme. Bueno, ahora yo soy un adulto, ahora tengo un sentido común, pero hay algo importante, y es que Dios está contigo. Y es lo que tenemos que tener entre ceja y ceja. Ahora, hay una gran realidad con respecto a esto de los hijos y a nuestro caminar.
Nosotros hemos venido caminando solos. Gracias a Dios, algunos de nosotros llevamos 30 años, 15 años, 20 años, 10 meses caminando con el Señor. Y ya las cosas han cambiado, porque ya sabemos que donde quiera que vamos, Él va a estar con nosotros. Antes no, antes veníamos, sí, ya no está papi y mami, ahora vamos solos caminando sin quien nos guíe. Íbamos mirando a los amigos, íbamos mirando a Hollywood, íbamos mirando a ver a quién seguíamos como modelos. Pero ahora ya tenemos que el Señor es quien nos está guiando. Pero ha sucedido algo con nuestras vidas. Y llegó un momento en donde la vida de cada uno de nosotros parece que llega a un punto en donde no es que nos estanquemos, pero ya la visión que había hacia adelante ya no está tan clara. Ya hay otras prioridades, hay otras cosas que tienen más sentido hoy en este punto, en este momento en mi vida, que seguir luchando por otra casa, por otro carro, por un avión privado, por un título en la compañía, lo que sea. Sí, que antes nos movía el piso. Ahora llegó un momento donde decimos, no, nos detenemos, pero muchos cometemos el error y creemos que donde nosotros hemos parado, nuestros hijos tienen que llegar ahí y seguir. El Señor no le dijo a Josué, sigue el camino de Moisés, termínalo. Él dijo, tu camino. Él no le dijo, sigue los pasos de Moisés, termina. Moisés hizo un 90%, tú haces el otro 10%. No. A ninguno de nosotros el Señor nos está diciendo, ponte los zapatos de tu papá, ponte los zapatos de tu mamá y ahora emprende la carrera que yo estaré contigo. Y nos dice, tu camino, el de cada uno de nosotros. Entonces, creo que es oportuno e importante entender que nosotros en este punto en nuestras vidas no estamos ahí para terminar de construirle el camino a nuestros hijos. Nosotros no estamos para terminarles la ruta que nuestros hijos tienen que seguir, porque cada uno de ellos tiene que seguir su propio camino. Y posiblemente estés pensando, uy, no, mi hijo no está en Cristo, mi hija es una desobediente, mi hija no ha querido venir a Cristo. Ojo, tú sí. Tú sí, y hay una gran promesa. Al final vamos a ver esto. Hay una gran promesa que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Okay? Entonces, ojo, que esa imagen se desaparezca de tu mente. Tú no estás para terminar el camino de tus hijos, ni ellos el tuyo, mucho menos. ¿Okay? Cada cual tenemos nuestro propio camino. Aquí está el camino que el Señor le ha trazado a tus hijos. Aquí está el camino que el Señor te ha trazado a ti. Cada uno de nosotros vamos por un camino distinto, con ideas distintas, con propósitos distintos. Entonces, los hijos saben perfectamente que ellos van a tener que caminar solos. Porque aunque nosotros queramos llevarlos de la mano, el niño de 40 años ya no se va a dejar llevar de la mano. Yo sé que aunque lo tratemos como el niño, como el cosa, ya es un viejo y ya no se va a dejar. Entonces, dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. ¿El camino de quién? Camino de él, camino del niño, no mi camino. Yo leía antes, instruye al niño en tu camino. No. Es instruye al niño en su camino, en el camino de él, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hay ocasiones en donde nos cuesta mucho trabajo entender que nuestros hijos van a tener que caminar por sí solos. En donde
nos va a doler tener que soltarlos, lo vimos la semana pasada. Es parte de la vida abrirles las alas y hacerlos que vuelen. Ellos van a tener que volar y van a tener que volar solos. Entonces esto es muy importante, que entendamos que el camino de ellos no es el nuestro. Ellos no están para completar el nuestro. Si tú empezaste a estudiar y no te graduaste, olvídate, no tienes que obligar a tu hija a que estudie lo mismo que tú estudiaste para que ella se gradúe, para que ella pueda sacar el éxito que tú deberías haber sacado. No hagas eso. Y yo sé que ninguno de ustedes lo hacen, en otros países, en otras iglesias lo hacen, pero aquí no. Pero no sobra decirlo. Noten la cita que puse arriba, porque con esa cita vamos a correr mucho el resto del tiempo. Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Cuando nosotros ponemos a nuestro hijo o a nuestra hija en el camino que tiene que ir, nosotros como padres también podemos decir como el Señor. También podemos decirle, yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Desafortunadamente, muchos padres no cayeron en cuenta de decirle eso a sus hijos y no entendieron que con la disciplina y la corrección estaban pintando las líneas de la carretera por donde ellos iban a transitar el resto de su vida. Y muchos, al no hacerlo, le dejaron un camino en donde el muchacho, la muchacha no sabe por dónde ir. Es muy fácil que se pierda, es muy fácil que no encuentre la dirección. Pero si nosotros hicimos nuestro trabajo y aún lo estamos haciendo, porque aunque tenga 40 años el hijo, podemos aún todavía ser partícipes de la vida de ellos. Nunca dejarán de ser nuestros hijos, ¿cierto? Entonces, en donde quiera que ellos vayan, si pintamos las líneas lo suficientemente claras, ahí estaremos con ellos. Con esas líneas que se pintaron, con esas demarcaciones que se hicieron en el piso y en el camino de ellos. Miren lo que dice Amós, capítulo 5, versículos 14 y 15. Mis hermanos, si algo quisiera hoy que nos lleváramos claro, es este concepto, ¿ok? Nuestros hijos, parte totalmente indispensable para la vida de ellos, por el resto de su vida, y no solamente la de ellos, sino la de sus hijos y sus nietos, o sea, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos, es que ellos puedan entender la gran realidad de saber discernir entre el bien y el mal. Miren la cita que nos da Amós: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. ¿Qué? Esa sola línea dice mucho. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque si Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís, aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Entiendo perfectamente que el contexto directo de esto es a Israel, el pueblo de Dios, pero nosotros hoy somos pueblo de Dios también. O sea, puede aplicar a nosotros, es más, aplica a nosotros. Entonces, quiero enfatizar bastante en esto, en la importancia de que nosotros tengamos claro la diferencia entre el bien y el mal. Nuestros hijos tienen que tener eso absolutamente claro. Si ellos no tienen claro esa diferencia, entonces se van a desviar del camino, se van a salir del camino. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos, con nuestros nietos, con las generaciones
que vienen, enseñarles la importancia de que hay bien y que hay mal. Y que las buenas decisiones nos llevan a tener buenas consecuencias y las malas decisiones producen malas consecuencias en nosotros. Entonces, los hijos, cuando van en el carro con nosotros, me pasaba mucho y varias veces me quejé, pero entiendo que es parte de la vida. Yo iba manejando, mi esposa iba al lado y las hijas iban atrás. Y siempre, ¡oh, mire las vacas tan bonitas! ¡Oh, mira mira tan hermoso! ¡Mira ese paisaje tan lindo! ¡Oh, wow, mira el atardecer! ¿Vieron el shooting star? ¿Vieron los cocodrilos que iban saliendo aquí por el camino? ¿Y yo qué iba viendo? Yo iba viendo el pavimento, iba viendo el precipicio, iba viendo la tabla de metal al otro lado. ¿Por qué? Porque uno como padre no quiere que sus hijos se vayan abajo al barranco. Y la madre está interesada en que vean la belleza, en que vean la creación y las cosas maravillosas. Y esa es parte de la pareja, de lo que hacemos como padre, como madre. Y bendito sea el Señor por algunos de sus hogares en donde muchos de ustedes fueron criados por un padre y una madre. Que el Señor los bendiga. Y qué ejemplo tan maravilloso para pasarle a sus hijos. Pero si ustedes fueron como yo, es momento de decir, basta con esta maldición. Y yo le dije a mi esposa, recién vinimos a Cristo, hasta aquí llegó la maldición de mi papá. Ya no hay más borrachera, ya no hay más mujeres en mi vida, ya no hay hijos regados por todos lados. Hasta aquí llegamos. Y por el lado mío, gracias a Dios, así sucedió. Y hemos podido entender la importancia de un papá y una mamá. Y hemos podido entender que un papá no es una mamá, ni una mamá es un papá. Y que cada uno tiene roles y que cada uno tiene una responsabilidad en la familia. Entonces, en nuestro caminar, en nuestro andar en la vida, vamos a través de la disciplina, de la corrección, vamos pintando rayas en el piso, vamos demarcando el camino y a la vez, en lo que la mamá les va mostrando las cosas bonitas del panorama, yo les voy mostrando el precipicio y les digo, no se acerquen mucho allá porque esa barrera a lo mejor no nos sostiene y nos vamos a ir al precipicio y nos van a matar. Cada uno tiene una función, pero obviamente entiendo que no todo el mundo tiene ese privilegio. Nosotros, miren lo que nos dice Isaías 5:20a. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Esa es nuestra generación que ya no distinguen entre el bien y el mal. La culpa no es de ellos, la culpa es de los padres, de los que hemos venido trayendo a esos hijos que no les hemos enseñado entre el bien y el mal. Hoy en día, a lo bueno le llaman malo, a tener una familia donde hay un padre, una madre, hijos, una familia que asiste a una iglesia, una familia que ama la vida, todo eso es malo. Todo eso es malo. Pero en cambio el homosexualismo, el lesbianismo, el aborto, todas estas cosas son buenas. Y uno dice, ¿qué mundo estamos viviendo? ¿Qué locura es lo que está pasando? Y es que se está cosechando lo que los padres han sembrado en la vida de estos muchachos. Entonces necesitamos entender que tiene que haber algo muy claro, muy exacto, cuando la gente tiene que definir entre lo que es bueno y lo que es malo. Tiene que estar claramente bien definido. Y todo comienza ¿con qué? Con ejemplo y experiencia. Mis hermanos, uno puede decir muchas cosas
Los hijos le pueden escuchar a uno todo lo que uno quiera decirles, pero no le van a obedecer hasta que no vean que uno lo está haciendo. Nuestro ejemplo es fundamental. Jesús lo dijo. Jesús lo dijo de los fariseos. Les dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Nosotros podemos decir mucho y predicar mucha Biblia y enseñar mucha Biblia, pero si los hijos no lo ven vivo en nosotros, no lo van a hacer. Necesitamos nosotros ser ejemplo en sus vidas. Yo sé, hemos fallado, yo sé, todos tenemos, dicen por ahí, un rabo de paja, pero yo tengo el aviso ese colgado que dice bajo construcción. Todavía estoy bajo construcción. ¿Sí? Entonces todos vamos en ese camino. Cuando Isaías dice ay, no es que sea mexicano, ay, no, es ay de que viene dolor, ay de que viene sufrimiento, ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Van a sufrir. Y no necesariamente el Señor les está advirtiendo, los voy a castigar. ¿O no? Es el sufrimiento lógico y propio de vivir una vida descarriada, una vida sin una visión clara que pueda definir lo que es bueno y lo que es malo. Miren lo que dice el texto en Proverbios 6. Versículo 20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Los padres mandan, las madres enseñan. Es la importancia del hogar donde hay un padre y una madre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, los padres instruyen y no desprecies la dirección de tu madre. Las madres dirigen. Entonces, ese es el llamado para cada uno de nosotros, hermano, en nuestra posición, donde quiera que estemos en la vida. Esto el Señor, estoy seguro que quiere traerlo a nuestra mente, a nuestro corazón, porque hay una enseñanza detrás de todo esto. En este mundo en que vivimos, a nuestros hijos, desafortunadamente, hemos fallado en enseñarles el principio de decisión y consecuencia, de causa y efecto. ¿Okay? Y ellos no han podido entender que mis acciones, aunque yo tengo la libertad de hacer esas acciones van a llevar un efecto. Y si esas acciones no van conforme a la verdad, a la justicia, a la rectitud, a la honra, al amor, entonces lo que va a surgir de ahí va a ser consecuencia grave para mí. Pero este mundo en que vivimos, en ellos quieren decir, mis decisiones son estas y punto. ¿Y las consecuencias? No hay consecuencias. No tienen por qué haber consecuencias. Mis decisiones fueron claras y por consiguiente, si hay consecuencias, las hago a un lado, las desaparezco. Un caso muy claro es el del aborto. El del aborto. Las mujeres dicen hoy en día pro-choice, o sea, tengo la libertad de tomar mi decisión que yo quiera con mi cuerpo. Lo que no entienden es que esa decisión, y perdón lo grotesco que va a sonar, pero tengo que decirlo así para que impacte. Esa decisión, esa libertad que ella tenía de decidir, se terminó en el momento en que abrió las piernas. Ahí se terminó la decisión. A partir de ese momento, ya ella no decide porque no es su cuerpo lo que hay ahí adentro. ¿Sí? Entonces, ¿ven lo que pasa? Y a eso es a lo que me quiero referir. Esas decisiones que tomamos nosotros tienen consecuencias. Y a nuestros hijos no les hemos dejado
que sufran las consecuencias de sus errores. Déjenme, les voy a ilustrar algo que va a suavizar un poquito esto, pero que al final quiero que los impacte como me impactó a mí al preparar este mensaje. Cuando nuestros hijos van por la carretera, a veces hay neblina, a veces hay lluvia y no se ven las cosas claras. Nosotros hemos caminado por ahí en la vida donde no se ve muy claro. ¿Okay? Nosotros como padres, aunque nuestros hijos ya sean mayores y se hayan ido de la casa, podemos seguir impactando la vida de ellos, de nuestros nietos y de las futuras generaciones. Si tenemos en claro que aún hoy, teniendo hijos mayores o jóvenes todavía en casa o niños, tenemos un gran poder de impactar. Especialmente estos tiempos en que estamos viviendo, es así. Así es como están viendo nuestros hijos su futuro, su camino. No lo ven claro. ¿Por qué? Porque en la escuela no le dejan ver claro, porque los medios de comunicación no les dejan ver claro, porque los amigos no les dejan ver claro, porque ni siquiera los maestros a quienes se los confiamos les dejan ver claro. El mundo, la sociedad donde viven, los amigos que dicen tener, etcétera, nos muestran un panorama así. Nosotros podemos hacer por ellos tres cosas. En la carretera de la vida podemos dejarles señales para que puedan guiarse, para que puedan dirigirse bien. ¿Ok? Esas señales tienen que ser visibles. Se dan cuenta, y estoy seguro que aquí en el sur de la Florida pasa muy seguido, en donde lo único, cuando vamos manejando por la autopista, lo que sea, lo único que vemos son las dos líneas enfrente, porque por adelante no se ve nada. ¿Qué? Imagínate que tú eres esa línea que pusiste ahí enfrente de tu hijo, en medio de esa neblina, en medio de esa tormenta. Lo único que ellos ven fue esas señales que tú pusiste ahí, visibles. Ahora, tú ves dos líneas ahí, pero hay ocasiones donde una de las líneas se borró, y no quedó sino una línea. No importa, yo he manejado en carretera viendo una sola línea, y eso me ha protegido y me ha mantenido de no caerme al barranco. Una sola línea, y mejor todavía. Pero a donde voy es que posiblemente tú seas madre soltera, posiblemente padre soltero, posiblemente vienes de un hogar donde no había sino una madre o un padre, ¿sí? Entonces, lo importante es dejar esas líneas de disciplina, de corrección, de amor a nuestros hijos. Porque cuando el camino está nublado, ellos van a ver es eso, lo único que tú le dejaste. ¿Ok? Entonces, asegúrate que son visibles, lo suficientemente visibles. Tenemos que hacernos visibles en las vidas de nuestros hijos, hermanos. Tenemos que hacernos visibles. Tenemos que dejarles saber que nos importan, que nos interesan. Ya están casados, ya son grandes, ya no importa, tú me importas, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, aquí estoy. Tenemos que hacernos visibles en sus vidas. Yo sé que a veces dan ganas de desaparecernos y de no volvernos a dejar ver nunca jamás. Pero eso es borrar la línea, y lo único que ellos tienen en este momento es la línea que tú pintaste. Es lo que los mantiene vivos. ¿Okay? Las líneas que pintes, estén seguras de que van paralelas, padres y madres. Estén seguras de que el camino tiene curvas a la derecha, tiene curvas a la izquierda, subidas, bajadas. Y un padre les decía, no es una madre, ni una madre es un padre. Entonces, si tu hogar está completo todavía, hay un esposo y una esposa, estén seguros
de que si dicen para la izquierda, los dos van para la izquierda. Y si dicen que para la derecha, los dos vayan para la derecha. Me acuerdo, nuestras hijas se quejaban porque, papi, ¿puedo hacer esto? ¿Qué dice tu mamá? No que te diga a ti, lo que diga tu mamá. Mami, esto, lo que diga tu papá. Pero mi papá dijo que lo que dijeras tú. Ok, yo digo que no. Mi papá dijo que no. Entonces no. Y después nosotros hablábamos y nosotros en la privacidad podíamos contentarnos, ¿no? Teníamos herramientas para eso. Entonces podíamos nosotros llegar a comprometer un momento con ellos, decir no, si tu mamá dijo que no es no. Y ¿sabes qué? Espérense, voy a hablar con tu mamá. ¿Por qué les dijiste que no? Pero no nos contradecíamos enfrente de ellos. Ellos se entendían, es más, hasta el día de hoy le preguntan a cualquiera de mis hijas, los dos siempre lo mismo. Y muchas veces yo estaba en lo correcto, casi todas las veces yo estaba en lo correcto. No, en serio, había razones por las que yo decía no, que yo no sabía. Y al principio, nosotros no sabíamos nada de eso. ¿Por qué tu mamá dice que sí, háganlo? Y después me enteraba que la razón por la que ella había dicho que no era algo grave. No, vengan. Entonces, estén seguros de que si vamos a dejar líneas, las dejemos paralelas. Que no se crucen, que no produzcan confusión en la vida de los muchachos. ¿Okay? Ahora, no solo eso, sino que haya señalización en la carretera. La carretera tiene que estar bien señalada. Y si ustedes se han dado cuenta, hay señales verdes, amarillas y rojas. Hay algunos lugares que tienen azul también. Las azules son igual que las verdes. Hay señales informativas. ¿Okay? Hay señales que dan información. Adelante hay un hospital. O aeropuerto, ¿sí? Dan información. Hay otras que son preventivas, cuidado, curva, baje la velocidad a 25. Y hay otras que son reglamentarias, pare. De igual manera, las señales que nosotros le demos a nuestros hijos tienen que ser verdes, amarillas y rojas. Tenemos que darles información. No asumir que es que como ellos son unos genios, saben todo. No, ellos no son genios, ni lo saben todo. Ustedes tienen una experiencia y ustedes pueden darle a sus hijos de lo que ellos necesitan. Preventivos, cuidado mi hijo, no hagas eso. Es más, ya adultos. ¡Hey! Tú tienes 20 años más que ellos, como mínimo. 20 años más que ellos, 20 años más de experiencia, mínimo, ¿cierto? Y obviamente reglamentarias no. Oh, pero yo ya soy una mujer y hecha y derecha. Ok, pero a mi casa no vienes a dormir con tu novio. ¿No? Punto. Sí, entonces ellos necesitan todo esto. Todas esas señales pueden ser muy confusas. ¿Les ha pasado eso? Manejando y de pronto, uy, ¿qué pasó? Tanta señal por acá. Entonces, esas señales tienen que tener ciertas situaciones. Primero, que sean claras. Señales claras. Alguien que yo conozco, a una personita chiquita que yo conozco, le dice, no hagas eso, y ve allá, y ponte eso, y no vayas a hacer esto otro. Oye, ¿por qué hiciste eso? ¿Quién te dijo? Cierra la boca, come con la boca cerrada. Todo eso en más o menos 3 a 4 segundos le dice todo eso. No es mi esposa, no es mi esposa. Es alguien que yo conozco. Entonces, esta pobre niña es como... no saben para dónde ir, no saben qué hacer de tanta instrucción, de tanta dirección que se le está dando. Entonces, hay que tener cuidado, que se enseñale direcciones claras. ¿Okay? Veas eso. ¿Okay? Cuando termines, vienes. ¿Okay? Ya, claro, sencillo. Algo más. Tienen que ser
veraces. ¿Ah? Quería agregar algo con las líneas paralelas, Ok. no sé más, pero podemos ver la bendición de Dios ahora, que aunque fueron difíciles y no sabíamos qué iba a pasar, pero lo que sí sabíamos era que era lo que Dios quería, veíamos que el final era victorioso. Una vez tuve que decirle a una hija, la más pequeña, que fuera más rebelde, que estaba en desobediencia, hablándose con un muchacho no creyente, ya nosotros éramos no creyentes, y le digo, después de que oramos los dos, sentí mucha paz, le compartí a mi esposo lo que yo sentí, y bajé y hablé con mi hija, le dije, te amo mucho, pero amo más a Dios. Lo que tenemos es de Dios, tu vida es de Dios, mi vida es de Dios. Y si tú quieres tomar una vida que va en desobediencia de Dios, la vas a tomar fuera de este hogar, porque yo no te voy a probar. Entonces tienes hasta mañana para decidir qué vas a hacer y yo te apoyo en lo que sea. Pero una cosa te digo, si te vas con lo que tienes puesto, porque todo lo que tienes es de Dios. No la grité, no la castigué, no la amenacé. Al otro día le pregunté, amor, ¿has tomado tu decisión? Y me dice, sí, mamá, perdóname, creo que estaba haciendo algo malo. Decido obedecer a Dios y me quedo. Y renunció completamente a la relación que tenía. No hubo gritos, no hubo amenazas, no hubo golpes, pero vio que entre ni el papá y la mamá estaban de acuerdo en seguir la voluntad de Dios. Porque podríamos haber dicho, bueno, él se va a dar cuenta de que no es alguien que le conviene. No podemos dejar en juego el futuro de un hijo que no toque tanto. Ya, gracias. Ya, es muy cierto, muy cierto. Bueno, el Señor ha sido muy bueno con nosotros. Veraces, entonces, las direcciones que sean veraces, y dice que voltear a la izquierda, que voltee a la izquierda, no que le diga voltear a la izquierda y salga de la derecha. ¿Sí? Nosotros con nuestros hijos, lo que le digamos que sea con veracidad y con certeza, lo que está diciendo Esperanza. Mira, esto es lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros nos regimos por esto. Punto. Si no te parece, I'm sorry, lo siento. Tenemos que ser veraces. Y por último, no contradictorias. Las señales no pueden ser contradictorias. Y ahí es donde vuelvo una vez más y pongo la imagen esa de la pareja así divorciada. Eso ocurre mucho. En parejas donde se están separando, en parejas donde no hay amor, donde no hay respeto, donde no hay temor a Dios. Los papás, cada uno decide por su camino. Los hijos no saben a quién seguir, a quién imitar, no saben qué va a pasar. Entonces, no demos señales que contradigan lo que nosotros estamos expresándole a nosotros, a nuestros hijos, perdón. Ahora, estas señales tienen en el camino de nuestros hijos, y ya con esto termino, hay tres cosas que ellos necesitan saber en el caminar ahora que les toca a ellos, ¿ok? Y el primero es que en el camino hay peajes. ¿A qué me refiero con esto? En el camino es costoso, hay gastos. Hay gastos no solamente materiales, hay gastos en donde hay que tomar sacrificios, hay que tomar decisiones que nos van a costar. Vamos a tener que dejar cosas que creemos que son valiosas por cosas que sabemos que son más valiosas, ¿sí? Y no es malo, ustedes que tengan niños pequeños, déjenles saber que hay que pagar la luz y que la luz cuesta. Y déjenle saber que el carro cuesta y que el gasto de la hipoteca o de la renta es difícil de pagar. Que ellos entiendan que la vida no es color de rosa como a veces queremos hacérsela ver. Mis hermanos, creo que mis hijas creían que yo era un pastor narco o no sé, porque yo por 15 años que estuve pastoreando la iglesia, tenía mi propio trabajo y ganaba muy buen dinero. Ganábamos muy buen dinero y el Señor nos bendijo grandemente. Viajamos el mundo y paseamos y teníamos y íbamos y comíamos en restaurantes. Y un día, no recuerdo qué fue lo que nos llevó a mi esposa y a mí a, hey, un momento,
Estas niñas necesitan entender que esto no es de gratis, que esta vida es un privilegio, es una bendición que Dios nos está dando. Y entonces con la iglesia empezamos a hacer obras misioneras. Íbamos a Tijuana, íbamos a Rosarito, a Ensenada, esas ciudades que están en el sur de Baja California, donde hay pobreza, donde verdaderamente hay miseria, y las llevábamos para que vieran, miren, esto es lo que es, jueguen con esas niñas, ¿sí? Las expusimos a la realidad de la vida, las llevábamos a mi país a que vieran a mis familiares que pasaban dificultades y necesidades. Nuestros hijos tienen que entender que todo lo que tenemos es bendición de Dios. Absolutamente todo lo que tenemos es porque Dios nos lo da, porque es bueno y maravilloso con nosotros. Entonces, ellos tienen que entender que en el camino hay que pagar peajes. Hay que entender algo muy importante también, y es de dónde sale la fuerza para mover por ese camino. Esa gasolina que ilustré allá, me estoy refiriendo no a otra cosa más que el poder del Espíritu Santo en ustedes, los padres. Puede ser el hijo pródigo o el hijo que está así apenas que el Señor lo vomita de la boca por tibio, o el hijo que está firme caminando con el Señor. Cualquiera que sea, ustedes tienen en el camino una gasolinera completa. No un tanque lleno, tiene toda una estación de gasolina a su disposición. En la oración, en el ayuno, en lo que puedan ustedes mostrarles y enseñarles a sus hijos con respecto al poder de Dios, obrando en la vida de cada uno de ustedes que están intercediendo por sus hijos. ¿Okay? Y por último, esto es importante también. AAA. En el camino necesitamos asistencias. En el camino muy seguramente algunos de ustedes se ha ponchado una llanta o se ha quedado sin gasolina. ¿Okay? Sus hijos necesitan entender que ustedes no son los choferes de ellos, pero que si los necesitan, ahí van a estar para apoyarlos en las cosas que sean del Señor. No para apoyarles el vicio, ni para apoyarles en el pecado. Es para cuando dice, estoy cansado de esta vida, ayúdame papá, ayúdame mamá. Es estar ahí y decir, claro que sí, mijo. Ven, ubícate, sigue viviendo tu vida. La próxima emergencia vuelves y me llamas. Aquí estoy para ti. Nuestros hijos necesitan saber eso. No que somos el ogro, no que somos la bruja que si la llamo me va a tirar el teléfono, que no me contesta el teléfono. Ellos necesitan saber que el error que hayan cometido ellos, ustedes en el Espíritu Santo están orando e intercediendo por ellos, sabiendo que el Señor ha hecho un pacto con cada uno de nosotros como sus hijos. Y el Señor, como los hijos de Él, y el Señor a cada uno de nosotros nos ha dicho y nos ha dado una gran realidad, una gran verdad en su palabra. Todo lo que pidieres en mi nombre se os concederá, especialmente las cosas que pidan conforme a mi voluntad. Y la voluntad de Dios es que su hijo no se pierda. La voluntad de Dios es que su hija regrese. Esa es la voluntad del Señor. Entonces, Él nos asegura que si nosotros les hemos hecho nuestra parte, dejar que los niños tengan las líneas pintadas a través de lo que es la disciplina, la corrección, el amor, les hemos enseñado lo difícil que es la vida, hemos estado ahí para ellos, especialmente en esos días nublados, en esos días de lluvia. El Señor nos dice en Proverbios 4, dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, escribe Salomón. Y él me enseñaba, o sea, el padre, y me decía, retenga tu corazón mis razones, guardas mis mandamientos y vivirás. ¿Ustedes saben qué escribió aquí Salomón? Lo que escuchaba de su padre.
Yo me pregunto cuántos tomos nuestros hijos pueden escribir de las cosas que nosotros decimos. ¿Una página tan siquiera? Posiblemente lo que nuestros hijos puedan escribir es lo que decía el papá. ¿Ya está la comida? O lo que decía la mamá. Todos los hombres son iguales. ¿Será que eso puede ser lo que escriban nuestros hijos? Dios quiera que no. Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y ya con esto, de verdad que sí termino. No temas, dice Isaías 43:5, porque yo estoy contigo. Mira lo mismo. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, a Josué. Y ahora Isaías al pueblo de Dios le dice, no temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te regocijaré. Diré al norte de acá y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Amén. Y nosotros hoy somos pueblo y esa promesa recae en nosotros también. Esa promesa. No dejes de orar por tu hija, no dejes de orar por tu hijo, no dejes de orar por tu pródigo, ¿ok? Y entiende que a nuestros hijos tienen un camino para recorrer. No el tuyo, no el mío. Ellos tienen su propio camino. Y de nosotros depende si se quedan en la zona de la ira o si se quedan en la zona de la promesa. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a pedir al Señor que nos ministre en nuestro corazón. Padre, es tan duro lidiar con nuestros hijos porque dice la canción esta, ¿a quién se quiere más sino a los hijos? Son la prolongación de nuestra existencia. Pero qué tan difícil, Padre, es ceder primero a tu palabra en nosotros mismos, como hijos tuyos que somos. Y poder dejar de pensar en nosotros para poder pensar en estas criaturas que tú has puesto a nuestro cuidado. Por nuestros padres, te doy gracias, Padre, por la madre, por el padre que tuvimos, quien quiera que haya sido, bueno, malo, regular, presente o ausente, Señor. Algo bueno tiene que haber habido en esa persona para que tengamos las bendiciones que tenemos nosotros hoy. Algo bueno, algo bueno. Lo más importante es que el bueno eres tú. Y a pesar de las vicisitudes y los engaños y la falsedad y la mentira y todas las cosas malas que quizás tristemente son de las únicas que nos acordamos, ahora queremos traer a nuestra mente y a nuestro corazón la gran realidad y la gran verdad de que tú eres bueno. Y que lo que el enemigo ha querido para mal, tú lo has hecho para bien. Y hoy, a pesar de nuestros padres, a pesar del hogar de donde venimos, hoy estamos aquí sellando una vez más, Señor, ese pacto que tú hiciste con nosotros un día. Un pacto eterno, nos dice tu palabra. De los labios de tu Hijo salieron estas palabras, un pacto eterno en la sangre del Cordero. Y ese pacto, Señor, tú nos dices que nos vas a conceder los deseos de nuestro corazón. Y los deseos de nuestro corazón, Señor, están en nuestros hijos, en nuestros nietos, en las generaciones que vienen, Padre. Aparte de ti, la maldición recaía sobre las generaciones venideras cercanas. Pero en ti
la bendición recae hasta 70 generaciones. Qué bueno eres tú, Señor. Qué bueno y grande y poderoso eres tú, Señor. Hermanos, hermanas, yo sé que hay muchas cosas de estas que quizás nos queda difícil ya poner en la práctica por las razones obvias de nuestra vida. Quizás los hijos se fueron, los padres ya marcharon también, estamos solos. Quiero que sepas que el Señor te trajo hoy acá a escuchar esta palabra porque quiere ministrarte a tu vida también. Esto no es solamente para padres de niños jóvenes o padres jóvenes, no. Esto es para hijos de Dios, hijos que el Señor quiere ministrar, a quien el Señor quiere quitar ese peso y ese agobio que hay en nuestros corazones de pensar que nuestros hijos están lejos, de pensar que si nuestros hijos fuesen llamados hoy a la presencia del Señor, terminarían en el infierno. Ese dolor y esa carga que hay en cada uno de nosotros de saber que quizás por nuestros propios errores nuestros hijos están donde están, porque no los disciplinamos, porque quizás por ignorancia estábamos creyendo que hacíamos las cosas correctas y lo que hicimos fue malcriarlos y lo que hicimos fue simplemente abandonarlos en las fauces del mismo Satanás. Pero el Señor, el Todopoderoso, el que es el mismo ayer, hoy y siempre, el Eterno, Él está también en el ayer, en el día en que tú cometiste esos errores, en los años en que tú viviste para ti y desconocías al Señor y desconocías sus preceptos y desconocías lo que el Señor quería para ti y tu familia. Ese día está presente en el Señor, porque ese día es el hoy para Él también. Y Él puede cambiarlo, Él quiere cambiarlo. Y Él quiere cambiarte a ti, Él quiere cambiarme a mí. Él quiere ministrar en nuestras vidas. Él te quiere dejar saber que ese hijo, esa hija, ese sobrino, ese nieto, no se ha perdido.